Buenos días nuevamente. Para la clase de hoy hemos elegido un tema que es un tema sobre el cual ya estamos bastante cerca en lo que es el cronograma de actividades que originalmente habíamos planteado. Entonces queremos hablar de dos cuestiones que son importantes. Por un lado, el detalle y más específicamente también, o con el mismo nivel de importancia que el detalle en sí, las escalas de detalle, o qué tipo de información o cuál es la información que nosotros necesitamos aportar a medida que empezamos a variar la escala. En realidad, tal vez la pregunta es inversa. ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros dibujamos en distintas escalas? ¿Por qué motivo un mismo sector de una obra, una misma parte de un edificio, la empezamos a representar en distintas escalas? ¿Y todos esos planos, acaso tienen la misma información? ¿Cuál es el sentido para que surja un plano de un mismo sector en una escala diferente a otro? Entonces hay una serie de preguntas que nosotros nos hacemos y que son las que en cierto modo nos van a permitir entender por qué estamos haciendo las cosas. Primero nos preguntamos por qué y para qué dibujamos, para quién dibujamos, por qué dibujamos lo que dibujamos. Muchas de estas cosas las hacemos para saber, para hacer y para poder hacer, para saber, para saber hacer y por sobre todas las cosas, una de las que es nuestra principal actividad, que es hacer. Entonces nosotros a lo largo del desarrollo de un proyecto tenemos distintos tipos de dibujos. Todos esos dibujos tienen su razón de ser en cada uno de los destinatarios. Hay dibujos que son los que van surgiendo en un principio, los que van acompañando las ideas, y otros son los que irán definiendo, en definitiva, la materialidad del proyecto. Nos quedamos con una frase de Charles Sainz que decía: los detalles no son los detalles, y decía: los detalles son el diseño. ¿No? Charles Sainz le daba muchísima importancia al diseño y lo veía como una parte indispensable de cada una de sus obras. Entonces hoy hablábamos de los distintos dibujos y de cada uno de esos interlocutores. Hay dibujos que son muy personales, que son muy encriptados, que son muy abstractos, que muy difícilmente alguna otra persona los puede entender, porque son los primeros dibujos que nosotros hacemos. Y ese primer destinatario directamente somos nosotros mismos. Es esa primera imagen que surge de la idea y que se transfiere al papel. Es una instancia necesaria, porque es la que nos va a permitir abordar y pasar a los pasos subsiguientes, donde cada uno de estos garabatos o cada una de estas abstracciones va a empezar a tomar una forma y, en definitiva, posteriormente empezará a tomar una materialidad. Muchos arquitectos tenían croquis de estas características y también croquis que con muy pocas líneas prácticamente podían definir lo que posteriormente se transformaba en el edificio, ¿no? Trazos muy sencillos de solamente un lápiz, un grafismo o un par de pinceladas de colores, ¿no? Yo traté de juntar cada uno de estos gráficos con las obras que posteriormente generaron. Entonces, cómo esa primera idea y cómo ese primer boceto luego terminan de transformarse en una obra de arquitectura. Pero también hay otro tipo de dibujos, ¿no? Sí, son los que hacen una síntesis, los que hacen una abstracción de la realidad, no de una realidad proyectada, sino de una realidad existente, ¿no? Como estos dibujos de Eduardo de Clérigo, cómo a partir de la observación de distintas situaciones urbanas de la ciudad de Nueva York, cómo con muy pocas líneas define la identidad de cada uno de esos espacios. El espacio real es realmente muy complejo, y muy difícil es hacer abstracción para quedarse solamente con lo esencial, con solamente los trazos que pueden definir cada una de las formas o con cada uno de los edificios que son los que realmente le dan el significado al lugar que el observador escogió como punto para el desarrollo de estos dibujos. Cuando nosotros prestamos atención o miramos con detenimiento cada uno de estos dibujos, vemos que son muy pocas líneas, que son muy imprecisas, pero al ver el conjunto se puede entender perfectamente la esencia de cada uno de estos dibujos. Pero, volviendo al detalle, ¿cómo hacemos para que todas estas cosas sucedan? Muchas veces cuando vemos publicaciones de arquitectura nos llama la atención estos pequeños espacios, esos rincones que seguramente el observador común pasa por alto. Pero nosotros, como diseñadores, como arquitectos, son los que realmente nos llaman la atención. Pero que para que cada uno de esos espacios o para que cada una de estas situaciones ocurra, hubo una persona que se detuvo y pensó que cada uno de esos rincones merecía un dibujo, merecía un análisis. Claro, cuando vemos el tamaño
y las características que tienen cada uno de estos lugares, obviamente fue necesario buscar y utilizar escalas que permitían acercarse y permitían ver lo que ya en las anteriores era invisible. Entonces, estas escalas, las escalas de aproximación, las escalas que numéricamente son más pequeñas, pero que en los dibujos son bastante más grandes, son las que nos permiten ver todas aquellas cosas que en la generalidad se empiezan a pasar por delante. Y definitivamente, cuando nosotros observamos este tipo de edificios con este tipo de detalles, no es casual que nos llame la atención, porque lo que nos llama la atención específicamente es el grado de detalle o el nivel de pensamiento que se ha dedicado o el nivel de reflexión que el autor ha dedicado a cada uno de estos espacios, ¿no? Aunque en el momento el material que se utilice sea un material cotidiano, un material de uso habitual, ¿no? Apareció en algún momento ese nivel de detalle que es el que permitió visualizar de un modo distinto cómo se podía utilizar o cómo podía impactar en la imagen arquitectónica el detalle en el uso de cada uno de los materiales. Después hay otro tipo de representaciones en relación al detalle, que desde lo gráfico muchas veces son bastante atractivas o que permiten entender una situación constructiva con mucha claridad. Esta en definitiva corresponde a representaciones que están más vinculadas con lo comercial que con lo profesional o con el tipo de representaciones que nosotros habitualmente utilizamos para poder expresar lo que queremos de cada uno de esos espacios o para poder contar o para poder hacer esos espacios o esos lugares que nosotros hemos pensado. Los grandes maestros también se preocuparon por el desarrollo del detalle, y por el desarrollo de un modo de construir a través de la repetición en el uso de un material, que permitía a través de distintas superposiciones o a través de distintas soluciones, que obviamente se dedicaban a todos esos lugares donde había una transición, donde había un cambio, donde había una interfaz entre los distintos subsistemas. En el punto donde la arquitectura tenía que doblar, ¿no? El punto donde la arquitectura dobla en la planta, el punto donde la arquitectura se termina en lo alto o el punto donde la arquitectura se termina en lo bajo, en la parte baja. Son todas las discontinuidades que plantea la arquitectura y cuando aparece una discontinuidad, cuando aparece una interacción entre las diferentes interfaces, necesariamente tiene que aparecer el detalle, independientemente de la escala de la obra. Bien la aplicaba desde la resolución de edificios de la escala del Sigram o a la resolución del problema de la casa Farnsworth. En todos los casos merecía un detenimiento y un análisis del detalle que permitía resolver lo que posteriormente iba a quedar a la vista y iba a ser la esencia de esa obra de arquitectura. Nuevamente lo que hablábamos hoy, el punto donde la arquitectura termina en la parte superior, el punto donde la arquitectura termina en la parte inferior. Entonces esas eran las cosas que le importaba resolver, porque en definitiva eran las que representaban los detalles del edificio. Y si bien decíamos que no importaba la escala de la obra, esto queda muy reflejado en lo que es la obra de Glenn Murcutt, ¿no? Esta es la casa Mary Shore de Glenn Murcutt, que uno podría decir es una vivienda que en el medio de una zona suburbana o en cualquier lugar pasaría desapercibida. Pasa desapercibida por sus dimensiones, pasa desapercibida por su morfología, pasa desapercibida por las características de su materialidad. Independientemente de cada una de estas observaciones, no pasa desapercibida para el detalle. Y para poder desarrollarla es necesario pensarla, repensarla, dibujarla y volver a dibujar la cantidad de veces que sea necesario cada uno de los detalles. Ninguno de los detalles que estamos viendo en el conjunto de la obra está librado al azar. Todos los puntos, ¿no?, están resueltos. No solamente a través del dibujo, sino que hay cosas que el dibujo no puede expresar, entonces las tenemos que escribir. Por eso que empezamos a ver planos que además de la parte dibujada empiezan a requerir de algunas descripciones del autor, que son las que en definitiva garantizan que el producto terminado, independientemente de la presencia del autor en la obra, lleguen a lo que el autor en su momento había definido. Porque cada una de estas situaciones, porque cada una de estas acotaciones ha sido pensada y ha sido calculada dentro del proyecto. No solamente en la resolución de las cubiertas, no solamente en la resolución de los cerramientos, sino en el edificio en todo su conjunto. Y cuando en algunos casos la escala de representación no es suficiente y el autor necesita ver más allá de lo que hasta ahora ha podido visualizar, recurre
algunos pequeños gráficos, algunas pequeñas ilustraciones que le ayudan a definir lo que ha percibido como un punto conflictivo. Y ese punto conflictivo naturalmente es el punto que necesita una mayor dedicación en la resolución, porque son los puntos donde pueden aparecer los conflictos o porque son los puntos donde puede aparecer algún tipo de inconveniente dentro de la obra. Entonces, a veces los dibujos empezaban a aparecer, las aclaraciones empezaban a aparecer por acá o empiezan a aparecer por acá cuando se analizan también distintas variables para una misma solución. Cuando vemos la imagen del conjunto de la vivienda, vemos algo realmente sencillo, algo realmente muy austero, pero que a pesar de su simpleza requirió de una documentación detallada para poder llegar a la resolución del problema. En esta otra obra, esto es una característica directamente de Glenn Murcutt, llegar a un desarrollo, inclusive con dibujos que no han requerido de la informática, que no han requerido ni siquiera de la tinta, que son sus propios dibujos, sus dibujos a lápiz, con lápiz y con todas las acotaciones. Nuevamente un estilo de representación del problema y del detalle bastante similar, porque forma parte del estilo de Glenn Murcutt, y decididamente alguien que conoce perfectamente con qué está trabajando y con qué materiales está trabajando para poder desarrollar todas las especificaciones que son necesarias para aclarar la materialidad del proyecto arquitectónico, inclusive deteniéndose en partes que en principio uno podría pensar que son sencillas, que por sus características podrían ser materiales estándar, pero no. En este caso todo está pensado, las ménsulas que después van a sostener el techo, que aparecen por este lugar, ¿no? Todo esto está pensado, está calculado y está especificado en cómo va a ser su materialidad. Hay otros modos también de representar el detalle, que si bien no son tan útiles desde lo constructivo, sí muchas veces ayudan para entender el funcionamiento y cómo es el ensamble de cada uno de los elementos o de los componentes del sistema que estamos analizando. O para entender, en algunos casos, la complejidad del funcionamiento de una carpintería de altas prestaciones, como en el caso de perfiles de aluminio con un triple vidriado y que posiblemente conformen la piel de vidrio de algún edificio. Si venimos para este lado, vemos algunos de los planos de detalles desarrollados por el estudio de Mario Roberto Álvarez. Todo esto, todas estas fichas, esta ficha y esta otra ficha, la que se llama detalle C y detalle D, la finalidad que tienen es llegar a esto, algo que posiblemente cuando recorremos la obra pasa por alto para resolver esta imagen, para resolver esta otra imagen, pero requirió de todo esto, porque lo que cualquiera pudiese haber pensado como un caño de acero inoxidable que se aproxima hasta el plano vertical, ¿no? En este caso, bueno, justamente se pensó en ese encuentro. En un momento hay un angostamiento y después aparece nuevamente, continúa con el mismo material y esa es la parte que tiene contacto con la mampostería. ¿Es necesario todo esto? Y sí, por supuesto que es necesario, porque no es lo mismo llegar con un caño hasta la pared que tener un gesto que permita entender o que permita visualizar o que permita, sí, digamos, visualizar que hay un gesto ante un cambio de materiales o a una interfaz que se produce en la envolvente del edificio. Para este otro caso, una situación parecida a la anterior, porque estamos hablando también de un pasamanos, ¿no? El modo en que se sostiene ese pasamanos de una forma neutra, que le dé la mayor continuidad al pasamanos o al tiro horizontal, cómo ese pasamanos se empieza a fijar a esta planchuela que además en algún punto está recortada para conservar las mismas dimensiones, pero sin marcar una unión donde se van interrumpiendo cada uno de los tubos del pasamanos, ¿no? Habíamos visto anteriormente otra representación tridimensional del problema de una fachada o del problema de un sistema de fachada por delante de un edificio, como lo que sucede en la Filarmónica de Polonia, ¿no? Con este tipo de detalles, que es el que representa y el que sostiene después toda la fachada del edificio. O el Post Tower de Alemania, ¿no? De Murphy y Hahn, ¿no? Una piel de vidrio formada no solamente por el vidrio, sino por el sistema de control solar, por un sistema de ventilación, y que decididamente requirió un estudio pormenorizado para poder comprender cómo cada una de las partes se vinculaba y empezaba a formar ese continuo de faldones, ¿no? Que es lo que va determinando cada uno de los niveles dentro del edificio. Creo que en otras oportunidades hemos visto que hay muchísimos dibujos publicados e interesantísimos, ¿no? Los dibujos de Renzo Piano, como desde dibujos que son muy primarios y muy a nivel boceto, como todos estos que aparecen acá, y que después empiezan a tener su forma real o su materialidad a través de algo
o a través de un elemento, cuando prestamos atención no difiere prácticamente de lo que eran los croquis iniciales, ¿no? Esos croquis que primeramente eran un corte, que entendían cómo se iluminaba, cómo servían para condicionar el sonido, que después se empezaron a transformar en croquis tridimensionales para ver cuál era la estructura que los sostenía y cómo se vinculaban con el resto del edificio, ¿no? El Museo Kimball, otro caso particular, y también con dibujos de Renzo Piano, algunos en hojas tipo de carpeta escolar, no requieren demasiada virtuosidad en lo que es la representación del detalle, ¿no? Es un modo de dibujar interesante, muy personal y muy típico de él. Pero pero son los croquis que le permiten analizar y entender el funcionamiento, ¿no? Estas son las cosas que nosotros mentalmente, o que cualquiera de los arquitectos mentalmente no puede resolver, y son las primeras cosas que van surgiendo de ese entramado de pensamientos que es el cerebro. Entonces, cuando estas ideas, cuando estos pensamientos tenemos que empezar a transmitirlos hacia otra persona, tienen que transformarse en croquis. Primero, en esos croquis encriptados, hasta que después empiezan a ver la luz sobre formas más entendibles y seguramente con detalles que seguramente también son materializables. El Museo Kimball de Louis Kahn, ¿no? A través también de una documentación que estaba llena de anotaciones que permitían entender la materialidad, ¿no? Dibujos que no eran dibujos en sí mismos. Si nosotros prestamos atención a lo que era la imagen anterior, la posición de cada una de las placas está en la posición en la cual se había especificado en el dibujo. Todos estos puntos, que son los puntos por donde va a circular el agua de lluvia, donde podría suponerse algún tipo de conflicto, son los puntos que posteriormente se agrandan y se empiezan a cambiar de escala para poder analizar con la más absoluta eh, precisión qué es lo que va a suceder en cada uno de esos casos. En otros proyectos, cuando son más del tipo como estas estructuras pensadas, que es una estructura que la finalidad que cumple es la de cubrir un patio, bueno, hay un gran desarrollo sobre los puntos principales y sobre los puntos más delicados, que son los sectores, aquellos desde los cuales la lona empieza a estar tensada, ¿no? También en el desarrollo de las estructuras, la importancia de la posición de cada uno de estos huecos que posteriormente tiene la estructura, que acá se va viendo en los encofrados y en las armaduras que se van colocando, cómo se van posicionando, y en una forma, además de estas características circulares o medio ovaladas, cómo además se interpone conjuntamente con un núcleo un entramado regular de vigas, que son las que posteriormente van a empezar a armar cada uno de los entrepisos. Pero bueno, acá, en esta instancia de la obra, ya se está pensando en algo que va a suceder muchísimo después, que es el armado de cada una de las oficinas y de cada uno de los espacios dentro del edificio. Con lo que estos huecos, este patrón de huecos, ya no tiene ninguna posibilidad de movilizarse del lugar donde está. Entonces deberán ser replanteados y pensados y requerirán de la documentación absolutamente precisa para que se empiecen a desarrollar en cada uno de los puntos en los cuales fueron pensados. Este tipo de planos no son planos muy habituales dentro de la arquitectura. Es más, prácticamente no existen planos de estas características, porque en un plano de estas características la verdad que nosotros no podemos ver absolutamente nada. No es que no vemos, sino que no entendemos, y no podemos entender porque hay información que está tapando a otro tipo de información. Independientemente de que sea un plano inútil, termina siendo un plano muy necesario, y posiblemente alguna de las documentaciones fundamentales para el éxito de una obra de arquitectura. Que este tipo de planos, en definitiva, son los que representan lo que nosotros pensamos de la arquitectura o lo que nosotros tenemos de la arquitectura en la cabeza, que es la totalidad del problema. En este plano está todo superpuesto. Entonces, si nosotros no pensamos en la superposición o en la simultaneidad de instalaciones y de elementos constructivos que aparecen dentro de la obra, posiblemente empecemos a encontrar interferencias. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a través de la documentación es, en cierto modo, y a partir de las herramientas con las que a medida vamos contando, es una especie de virtualización de la construcción. Cuando nosotros más dibujamos o más detallado tenemos pensada la obra, mayor es la cantidad de situaciones que tenemos resueltas. Cada uno de nuestros dibujos representa situaciones futuras. Por eso hago referencia a la virtualización de la construcción. Entonces, estamos simulando una situación futura. Entonces, las cosas o los inconvenientes tienen que suceder en los dibujos antes que suceder en la obra. Si no sucede en los dibujos,
obviamente suceden en las obras. Siempre van a suceder, pero tenemos nosotros la posibilidad de elegir el lugar donde queremos que suceda. Los que suceden en el papel son los que se pueden solucionar. Los que suceden en la obra son los que seguramente vamos a tener que emparchar. Pero si bien el dibujo es nuestro lenguaje de expresión, en muchos casos es insuficiente, especialmente cuando tenemos que hablar de la materialidad. Si tenemos que contar el espacio, seguramente las palabras empiecen a sobrar, y no solamente van a sobrar, sino que difícilmente puedan contar el espacio como lo puede contar el dibujo. Pero hay ciertas cosas que el dibujo no puede mostrar, y el texto lo hace de un buen modo, como hay ciertas cosas que el texto no puede mostrar y el dibujo lo hace excelentemente bien. Entonces nuestros planos tienen que tener una combinación en la que podamos sacar lo mejor de ambos. Entonces cuando nosotros empezamos a utilizar el texto de un modo práctico y de un modo inteligente, vamos a dotar a los planos de muchísima información. Para que toda esa información empiece a aparecer, es necesario que alguien la piense, y quien está encargado de pensarla decididamente somos nosotros. Cada vez que ponemos uno de estos símbolos, estamos tomando un montón de decisiones. Entonces no es solamente poner símbolos, sino tomar decisiones. Cuando los símbolos no están puestos, posiblemente que las decisiones tampoco estén tomadas. Entonces aparecen como descripciones vagas y descomprometidas de lo que debería ser la materialidad de un edificio. Además tenemos un montón de herramientas y de símbolos que sí es necesario utilizar dentro de los planos para que la documentación se entienda correctamente. Las referencias a los niveles, las referencias a las alturas, las referencias a los cortes, las referencias de las dimensiones y las referencias de las dimensiones acumuladas, marcar los planos que están inclinados o numerar los escalones cuando estamos dibujando los sistemas de conexión entre los distintos niveles de un edificio. Y a veces también nos aproximamos para poder ver lo que antes no podíamos ver o que la escala anterior no nos dejaba visualizar. Y ahí nos damos cuenta que seguimos necesitando una mayor especificidad para mostrar lo que está faltando. Entonces ahí sí empieza a aparecer el plano de detalle. Pero el plano de detalle obviamente tiene que estar referido a un detalle general, a una ampliación general, a un sector del edificio que se quiere mostrar porque tiene una mayor complejidad. Se muestra obviamente lo que sí necesita ser mostrado, o más que mostrado, necesita ser estudiado. Si el autor necesitó estudiarlo en una mayor profundidad, que lo creó y lo conoce, mucha más profundidad va a necesitar quien tenga que ejecutarlo para poder interpretarlo. Entonces todo lo que no esté expresado en los planos queda en la libre interpretación de quien lo haga. Y esa libre interpretación casualmente podría coincidir con la del autor, pero en la mayoría de los casos empieza a diferir. Entonces cuando este tipo de información no aparece dentro de la documentación de las obras, corremos el riesgo que la obra se transforme no necesariamente en lo que nosotros habíamos pensado. Y cuando nos referimos a sectores complejos, también es necesario referenciarlos hacia escalas más amplias o hacia escalas más abarcativas para que se logre entender con exactitud y con precisión de qué sector del edificio o a cuál sector del edificio es al cual estamos haciendo referencias. Y cuando llegamos a estas escalas, a la escala 1 en 25, que muchas veces nos cuesta entender qué cosas son las que podemos dibujar en planta en una escala 1 en 25, o qué cosas dibujamos en el corte de una escala 1 en 25. Y bueno, son escalas que nos permiten tomar otro tipo de decisiones, o entrar en otras partes del diseño. En dónde va a empezar un piso, cómo va a ser la colocación de ese piso, qué relación va a tener el piso con el revestimiento. ¿Acaso todas esas decisiones no son importantes? ¿Qué pasa cuando un local tiene un piso diferente al local contiguo? ¿En dónde cambia el tipo de piso? ¿O qué es lo que sucede? ¿Qué pasa en las posiciones de las puertas? ¿Qué sucede con los revestimientos cuando llegan hasta el marco de las puertas? ¿Y en dónde podemos ver eso? Solamente cuando estamos hablando de los planos de detalle. Y muchas veces, algunas de las dudas que se plantean en este tipo de tareas está vinculado a la fachada. Y la fachada, para documentar una obra, es completamente distinto a la información que se requiere en una fachada de lo que puede ser un proyecto. Muchas veces vemos fachadas para las entregas de procesos constructivos donde aparecen otros elementos que son propios del diseño de la fachada o de los talleres de diseño. No es importante en una fachada que tiene que demostrar la materialidad la existencia de las sombras, porque nosotros tenemos códigos de dibujo
que son los que nos permiten entender cuándo algo está más adelante o cuándo algo está más atrás. Tampoco es necesario que aparezca la vegetación, porque lo único que nos interesa ver a nosotros es exactamente lo que está sucediendo con la obra o cuál es la materialidad que representa ese edificio, ¿no? Lo que estamos viendo son algunas imágenes de representaciones 1 en 25, en este caso 1 en 50, cuál es la utilidad y cuál es la información que en este tipo de plantas empezamos a mostrar. Después hay distintos modos de representarlas. Hay algunas que han preferido hacer hincapié en la utilización de los símbolos, y en otros casos aparece menos información, entonces toda esa información que aparentemente falta en uno de los planos empieza a estar segmentada entre distintas documentaciones. ¿Y tiene sentido esto que decimos? ¿Que la información aparezca segmentada? Sí, por supuesto, porque cada uno de estos planos está destinado a un interlocutor diferente. Pero en definitiva, para nosotros es un único plano y en nuestra mente tiene que aparecer como ese primer plano que veíamos lleno de líneas negras donde no se podía distinguir absolutamente nada. Pero sí somos nosotros los responsables de saber dividir todo esto entre cada uno de los interlocutores. ¿Acaso a quien coloca el piso le importa cómo es el cielo raso? ¿Alguno una vez dibujó un plano de cielo rasos? ¿Existe el plano de cielo rasos? ¿Existe una planta que se dibuje en vez de mirando para abajo, mirando para arriba? Y esa es una planta de cielo rasos. Esto es una planta de cielo rasos, donde aclara los distintos tipos de cielo rasos para cada uno de los lugares. Y cuando nosotros nos paramos en un espacio y miramos para arriba, nos encontramos con esto, que es una planta de cielo rasos con artefactos de iluminación, con carteles que indican la salida porque son reglamentarios, con detectores de humo, con detectores de incendio, con luces de emergencia, con alarmas de salida. ¿Y qué relación tiene este plano con este otro plano que muestra la arquitectura, que muestra los muebles, que muestra el armado? Es muy difícil armar un plano de ubicación de artefactos de iluminación o armar un plano de electricidad si no conocemos el uso y el funcionamiento que va a tener cada uno de los espacios. Si no sabemos dónde va a ir el escritorio, si no sabemos dónde va a ir el velador, si no sabemos dónde va a ir una computadora, es muy difícil poder determinar, ¿no?, la distribución abstracta de cada uno de estos lugares. Porque si no va a ser eso, va a ser abstracta, independiente del espacio que tenga que iluminar. ¿No? Otro caso distinto, solamente, ¿no?, es algo sobre lo que ya estuvimos pasando en clases anteriores, cuando habíamos desarrollado los planos de estructuras y el plano del proyecto constructivo. Y el plano del proyecto constructivo, cuando hablamos de proyecto, es una actividad inherente a los arquitectos. Si bien habíamos aclarado que nosotros no hacemos los cálculos por un tema de formación, del manejo de las matemáticas, porque es algo que no profundizamos suficientemente durante el desarrollo de la carrera, salvo los cálculos de estructuras sencillas, pero las estructuras complejas, mayoritariamente, en todos los casos, son calculadas por ingenieros. Lo que no implica que sean estos ingenieros los que tienen que diseñar las estructuras, porque el diseño de las estructuras depende de los edificios. Ya habíamos visto edificios como este caso, donde la estructura prácticamente es la forma total del edificio. Las escaleras también son un tema complejo, un tema muy difícil dentro de la arquitectura, porque es una pieza ergonómica, porque está en función de las medidas del cuerpo, porque está en función de la comodidad, porque si la escalera no es cómoda, si la escalera no tiene las dimensiones adecuadas, no solamente es un tránsito incómodo el utilizarlas, sino que además podría producir algún tipo de accidentes. Pero ¿qué cosas tenemos que decir de las escaleras? ¿Qué son todas estas indicaciones que aparecen por acá? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que especificar? ¿Qué es lo que tenemos que decir de cada uno de estos elementos? ¿Y las plantas cómo son? ¿En qué lugar pueden aparecer los escalones? ¿En qué lugar no aparecen? Tenemos convenciones para la representación de las escaleras. ¿Por qué en parte está punteada y en parte está llena? Claro, si nosotros cortamos horizontalmente una escalera del modo que lo hacemos habitualmente con las plantas, llega un momento que la escalera la estamos viendo y en un momento determinado esa escalera desapareció y no la visualizamos nunca más. Y lo mismo cuando empezamos a llegar a los detalles típicos de la arquitectura o a todos esos lugares donde nos detenemos porque hay algo que queda pendiente y algo que necesariamente hay que resolver. Bueno, hasta aquí llegamos con la parte de los detalles y ahora vamos a ir directamente a los grupos para hacer un debate y para seguir
avanzando sobre los temas que teníamos previstos.